llegar, ¿verdad? De repente sentíamos como que no llegábamos. Y así ha pasado en los últimos tiempos. ¿Cuántos han sentido de repente que no llegan? Y somos como Elías. Cuando las cosas van bien, hombre, sentimos el respaldo de Dios y podemos derrotar a todos los gigantes que se presenten. Pero tantito recibimos una mala noticia, una circunstancia que no nos cae, y ya estamos corriendo a refugiarnos a una cueva, a que nos lleguen los cuervos, ¿verdad? Que nos sostengan. Pero el Señor es bueno y conoce nuestras circunstancias, mis hermanos. Quiero aprovechar este momento para recordarles nuestra reunión del día de mañana de matrimonios. Acuérdense que pues es la última del año y pues vamos a tener ese tiempo, vamos a apartarlo para escuchar la palabra de Dios, compartir un buen tiempo de convivencia con los otros matrimonios de la iglesia. Y bueno, pues esperemos que podamos tener un buen tiempo. No se lo pierda, no sabemos si va a haber otro, así que disfrute a sus hermanos también, y sobre todo en estas fechas donde pues parece que pues se nos acerca tan pronto las festividades, y pues aprovechemos el tiempo al máximo, mis hermanos, aprovechemos. Vamos a tomar una enseñanza el día de hoy que pues de alguna manera hoy no voy a tocar el tema considerando alguno de los milagros de nuestro Señor, que hemos estado aprendiendo mucho de nuestro carácter y del carácter de quienes de alguna manera compartieron este tiempo con nuestro Señor, ¿no? Hoy es una enseñanza que yo creo que nos va a confrontar un poquito en cuanto a cómo determinamos a veces nuestras decisiones. ¿Qué es lo que nos mueve a tener proyectos? ¿Qué es lo que nos mueve pues sí, a pretender algo, a veces sin considerar la opinión del Señor? Y pues el nombre de la enseñanza se llama Cuando Jesús rompe tus sueños. Y ya de entrada el título como que no es muy agradable. ¿Quién tiene sueños? Pues todos, ¿verdad? Pero sí sabía que de los sueños se despierta, ¿verdad? ¿Quién tiene pesadillas? Y es así, quiere uno despertar siempre. Vamos a ver por qué el Señor se convierte de repente en un experto derribador de sueños. Y vaya conmigo por favor a Mateo 26, libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 58. No quiero que se pretenda pensar que les estoy diciendo que no hay que tener planes, ni expectativas, ni proyectos, no. Pero sí que tenemos que ser muy sabios en lo que deseamos. Mateo 26, 58 dice: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire qué interesante pasaje. Si ubica el pasaje en qué es el contexto. El Señor ha sido preso, el Señor ha sido llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y ahí vemos a Pedro, ¿verdad? En este momento, dice aquí, esperando ver el fin. La pregunta que les hacía al principio, pues ¿quién no ha tenido aspiraciones, proyectos personales, ambiciones? Pues yo creo que todos, y son válidas. Y le voy a decir que así como cualquier persona tiene ese tipo de necesidades de soñar, los discípulos de Jesús, mientras caminaban con Él, también tuvieron sus propios ideales, expectativas de vida, quizás hasta sueños de grandeza. Sueños que el Señor derrumbó, y aunque pudo llegar a ser muy difícil para ellos entender esto, a su tiempo se dieron cuenta que Jesús lo que hacía era protegerlos de sí mismos y reemplazar
reemplazar todos esos sueños por realidades mejores. Y de eso se trata la enseñanza. Este pasaje corresponde al momento en que el Señor, después de ser traicionado por Judas, es tomado preso por los soldados romanos, llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y es una escena por demás dolorosa. Es cuando se encuentran las miradas del Señor Jesucristo y Pedro, cuando Él le ha negado. Imagínense la condición de Pedro, y siendo uno de los discípulos más cercanos al Señor, ya estaba pretendiendo ser solamente un testigo de lo que tanto temía, pero que también sabía podía o iba a ocurrir. Así que temeroso de ser descubierto, porque él estaba también temeroso, él estaba de alguna manera tratando de pasar desapercibido, entra al patio de la casa del sacerdote Caifás y toma un lugar entre quienes abiertamente eran enemigos de Cristo. Fíjese ahora la condición de Pedro, de haber estado unos minutos antes, unas horas antes, sentado a la mesa con el Señor en esa última cena. Ahora está entre los enemigos de Jesús, entre los hombres que apresaron al Señor. Y la expresión de la Escritura, para ver el fin, la pregunta sería, ¿el fin de qué? ¿Sería que Pedro esperaba solamente ver el fin de Jesús, la manera como estaba él ya siendo tratado? Vamos a considerar primero antes algo. Tanto Pedro como los demás discípulos, durante el tiempo en que el Señor compartió con ellos esa parte de su vida, ellos vieron su poder milagroso, su autoridad, el valor como enfrentaba a sus enemigos, y eso les hizo tener aspiraciones, les hizo concebir sueños. ¿Por qué lo digo? Mire, como judíos conocían las profecías mesiánicas. Por eso, conforme caminaban con el Señor, no les fue difícil pensar que había llegado el tiempo de que el Mesías esperado estaba entre ellos y que se iba a restituir el reino de Israel, donde Jesús sería el rey y ellos podrían ser algo así como sus ministros, porque finalmente eso era lo que estaba esperando el pueblo judío, la restitución del reino de Israel. En Lucas 19:11, no lo busque, se lo voy a leer. Dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. O sea, Él está hablándoles, dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, cada vez que el Señor hacía algo, hablaba algo, ellos pensaban en que ya había llegado ese tiempo, porque era su gran aspiración. Sin embargo, aún después de verlo resucitado, poco después de ascender a los cielos, de ascender a los cielos, si ustedes recuerdan en Hechos 1:6, le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya el Señor había entregado su vida, ya estaba a punto de ser glorificado, y antes de subir, de ser ascendido, les vuelven a preguntar vuelven a hacer esa pregunta. ¿Por qué tanta insistencia? Ellos todavía seguían influidos a esas creencias muy enraizadas en el judaísmo, y ellos nunca imaginaron a un Mesías sufriente camino a la cruz, jamás. Ellos en varias ocasiones abiertamente le expresaron sus sueños, sus ambiciones, las verdaderas intenciones de su corazón. Estas evidencias que el Señor hacía de su poder les permitía estar convencidos que era el Mesías y que por tanto esa liberación del yugo romano vendría por medio de Jesús. A eso se referían con restituir el reino a Israel. Y de alguna manera tenían razones en qué apoyar sus sueños. ¿Por qué? Pues porque veían las evidencias, veían el poder de Jesús, veían la sabiduría de Jesús y cómo empezaba la gente a buscarle.
Y así es la naturaleza humana, mis hermanos. Cuando alguien tiene algún anhelo, alguna ilusión o algún interés personal, normalmente idealiza aquello en donde ha puesto su mirada como expectativa de vida. Puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser una persona, y de repente nos centramos en algo como considerando que ahí es donde va a ser, ahora sí que el resultado, la solución a todos mis problemas o a cumplirse mis expectativas. Por ejemplo, como cuando Juan y Jacobo se acercaron a Jesús para decirle: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí se acuerda de eso? Ya vea sus aspiraciones desde aquí. Recuerda cuando Pedro, al escuchar las palabras de Jesús, después de que aquel hombre rico escriba no lo siguió por su apego a las riquezas, y el Señor le dice: cuán difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Y Pedro, ¿qué cree que le contesta? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué ganaremos con eso? O sea, siempre había algo ahí. Obviamente entendemos que los discípulos estaban aprendiendo. Cuando el Señor mencionó la necesidad de ser apresado y llevado a la cruz, Pedro, que era el aparente portavoz de todos los discípulos, ¿se acuerdan que lo toma aparte y le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en tu conveniencia. O sea, ellos siempre estaban pensando en que las cosas iban a ir mal si Jesucristo no estaba. Recuerdan a Jacobo, Juan y Pedro también, al ser testigos de su transfiguración. Ellos sintieron que el reino ya había llegado y no querían bajarse de ahí. O sea, sintieron que se estaba cumpliendo una expectativa. Cuando apresaron al maestro en Getsemaní, Pedro violentamente quiere evitar su detención hiriendo al siervo del sumo sacerdote, y lo único que hizo fue exponer su vida inútilmente. El Señor Jesucristo tuvo que intervenir con un milagro. ¿Cuál era el conflicto de ellos? Que creían que el reino de Dios iba a ser restablecido en su tiempo y en su tierra. O sea, ellos pensaban que las promesas eran, como dicen muchos en la actualidad, aquí y ahora. Bueno, aquí podemos ver entonces que todas las actitudes de Jesús en cuanto a que esto no te acontezca o que las cosas no sean de esta manera, pues no era tanto a cuidado y amor a Jesucristo, sino su temor a que su presunto rey se muriera y ellos quedaran sin nada. Y aquí podemos empezar con las preguntas. ¿Alguno de ustedes ha llegado a pensar si el cuidado y el afecto que llegan a tener por alguien es más por temor a perder el beneficio de esa relación que por verdadero amor? Vea la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuántas veces nosotros manifestamos nuestro amor, nuestro apego, nuestro cuidado a alguien, pero no es precisamente por ese amor profundo, ese cuidado que queremos tener por la persona, sino por temor a perder a esa persona? Y yo creo que son sentimientos encontrados. Por eso les decía que cuando uno hace expectativas o tiene sueños, bueno, siempre hay un despertar. Y ahora vemos, después de ese caminar de los discípulos con Jesús, viendo todo su poder, haciendo expectativas, ahora Pedro está en el patio de Caifás, centrado entre los alguaciles para ver el fin. ¿Se imaginan la lucha personal de Pedro? ¿Qué podría estar pensando sentado ahí, viendo el fin? Pero el fin, decía yo, ¿de qué? El fin de sus ilusiones, de sus sueños, de sus aspiraciones de grandeza, de sus deseos de reinar en la tierra. Recordemos cómo horas antes estuvo sentado a la mesa cenando con el Señor, escuchando sus palabras, escuchando sus promesas, y ahora estaba del otro lado, con sus enemigos, solamente viendo cómo sus sueños se derrumbaban. No es difícil pensar que los discípulos en ese andar con Jesús se debieron desconcertar, porque el Señor era desconcertante en sus formas de expresión. Cómo hacía las cosas extraordinarias, grandes milagros, pero sin ninguna aspiración.
sin pretender nada para él mismo. De hecho, ni siquiera le interesaba tener un lugar seguro donde recostar su cabeza, y eso era desconcertante. Imagine a Pedro en ese momento recordar cómo el Señor había despertado la admiración, el temor y el respeto de la gente, calmando tempestades, sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando alimentos, resucitando muertos. Y ahora verlo en la condición en que estaba. Haber sido testigo desde antes de cómo fue recibido como rey por una gran multitud, y ahora cómo los soldados ponían a Jesús una corona de espinas y le vistieron con un manto para burlarse de él. Estaba solamente viendo el fin de sus propias expectativas. No recordó en ningún momento que el Señor jamás les engañó. Él les mencionó en diversas ocasiones que tenía que ser apresado, crucificado, pero también que resucitaría. Él mismo les dije, y cuando resucite, iré delante de ustedes. Iré delante de ustedes. Pero también fue testigo de que jamás Jesús usó el poder para defenderse o beneficiarse. Antes, al contrario, Él enseñó a bendecir a los enemigos. Cuando le pidieron pagar impuestos, ¿qué hizo? Den al César lo que es del César. En fin, Él veía en Jesucristo tantas cualidades que olvidó el verdadero sentido de las enseñanzas de Jesús. Cuando Él pretendió defenderle con espada, el Señor todavía le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y me daría legiones de ángeles? O sea, el Señor siempre recordándole sus palabras. Bueno, con todos esos testimonios, imagínense cuántas esperanzas, cuántos sueños, al ver a Jesús de esa manera, se rompieron. Todo su esquema de ambiciones se vino abajo. ¿Quién se ha sentido así? No se trata de levantar la mano. De que de repente sientes que todo tu esquema de ambiciones, que todas tus expectativas, que tus planes se derrumban, y que incluso llegas a decir, ¿y por seguir a Cristo? ¿Por seguir a Jesús? Hay quien, al no cumplir expectativas personales, cuando ha sido engañado, cuando se le ha dicho que por seguir a Cristo va a enriquecerse, va a tener situaciones muy favorables en su vida, llegan a hacer hasta reclamaciones al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de entender que los planes del Señor están muy por encima de nuestros planes? Y que cuando el Señor nos derrumba un sueño, cuando el Señor nos cambia una expectativa de vida, ¿para qué es? Para algo mejor. Solamente vamos a entender, si entendemos esta condición del Señor de siempre estarnos probando y de estar mostrando su voluntad para enriquecernos espiritualmente, vamos a poder entender el que todo obra para bien. Porque esta expresión de decepción no solo le sucedió a Pedro y a los discípulos. ¿Recuerdan a Juan el Bautista, quien fue enviado delante del Señor a proclamarle, y que él sabía de quién venía, él sabía quién era? Cuando se vio preso, mandó preguntar al Señor, ¿eres tú el que habrá de venir o esperaremos a otro? ¿Sí recuerda eso? En Mateo 11:3. Una extraña pregunta de quien le reconoció ante todos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora que está preso y a punto de ser ejecutado, quizás se llegó a preguntar, ¿por qué yo, si he sido un siervo enviado por Dios, que solamente obedeció, ahora estoy encarcelado, a punto de perder la vida, y el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene todo el poder, no me viene a libertar? ¿Alguien ha pensado así? Yo que soy un hijo de Dios, porque así dicen, yo que soy hijo del Rey, yo que sigo al Señor, que cumplo mis deberes cristianos, y me está aconteciendo esto, ¿qué acaso el Señor no tiene misericordia de mí? Sin embargo, para Juan fue suficiente escuchar la respuesta de Jesús. Les dijo a los discípulos de Juan, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Fue suficiente para Juan, porque sabía quién era Jesús. ¿Qué tanto va a ser suficiente para nosotros el aceptar la voluntad de Dios cuando le reconocemos como nuestro Señor, el Rey soberano, creador del universo, poseedor de todas las cosas, que su voluntad es perfecta, que no nos desamparará, que sus promesas son reales de estar con nosotros hasta el final de los días? Pero cuando las cosas van mal, a veces nos lo tienen que recordar. Los discípulos fueron testigos de cómo el Señor, en la medida que caminaba, bendecía a quien lo necesitaba. Yo quisiera pensar que en ese momento a Pedro se le venían a la memoria tantos milagros que hizo: la mujer de flujo de sangre, el paralítico de Betsaida, los leprosos, los ciegos, el hombre de la mano seca, tantas cosas. Pero ahora, después de todo esto, era muy fácil decepcionarse de Cristo. Era fácil decepcionarse de Jesús. Cuando le mandó decir ese recado a Juan, díganle esto a Juan. Posteriormente dice: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Jesús entendía que Juan tropezaba en la aparente insensibilidad que Jesús mostraba y tenía que darle paz. Por eso el mostrarle el resultado del trabajo que estaba haciendo. De manera que podemos ver que era fácil decepcionarse de Jesús. Hubo dos hombres que camino a Emaús, el Señor se acerca, no lo reconocieron, iban conversando con tristeza. Sus palabras reflejaban su tremenda frustración. Y cuando se acerca este viajero desconocido y le dicen: nosotros vimos cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y mire las palabras: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Seguían con esa misma idea. Esperábamos que Él habría, o sea, ya no lo esperamos. Aunque ya tenían que el sepulcro había sido hallado vacío, pero sus palabras indicaban que todas sus expectativas que tenían en Jesús se habían venido abajo. ¿Sabía usted que entre los discípulos había un hombre mencionado como Simón el Celote o Simón el Cananista? La palabra celote significa celoso o fanático. Y estos eran una secta que se caracterizaba por su extrema posición religiosa, social y política en contra del gobierno y el poder de Roma. Eran guerrilleros. ¿Se podría usted imaginar cuántas veces este hombre habría alimentado sueños de libertad mientras caminaba con Jesús? Por fin tenemos un rey como David, Josué, Gedeón. Nos va a llevar a luchar por nuestra independencia y vamos a recuperar el reino para Israel. Y así nos vemos muchas veces luchando en estas circunstancias. Pensamos que porque tenemos a un Dios soberano, poderoso, generoso, bondadoso, tendría que hacer lo que nosotros consideramos. Tendría que hacer las cosas de la manera como nosotros pedimos. Así que los discípulos y quienes veían esas características en Jesús llegaron a alimentar esos sueños, como ahora muchos los llegan a alimentar. Ahora, ¿cuántos son los sueños o qué es lo que realmente anhela una persona? ¿Qué metas quiere lograr y llenan su corazón? ¿Cuáles son las cosas que actualmente a nosotros nos pueden causar problemas, en las que estamos pensando? Normalmente son cosas que tienen que ver con lo material. Lograr estabilidad económica, la obtención de cosas materiales, consumar proyectos personales, una carrera, un matrimonio, tener la admiración de los demás. Todas las personas tenemos sueños y planes. Y muchas veces nos olvidamos del Señor, mis hermanos. Y sin importar los medios, se reúnen
todas las fuerzas, se reúnen todos los recursos para apostar a la realización de ese sueño, aunque no siempre resultan. Y esa es una situación en la que podemos caer cuando dejamos de confiar en el Señor. Apostamos mal. Lamentablemente muchos lo llegan a hacer, aunque en esta decisión no se ha honrado el Señor. Son quienes en algún momento de su caminar, al enfrentar la decisión entre honrar al Señor o alcanzar sus sueños, deciden mal. Las presiones, las circunstancias adversas o la falta de respuesta a lo que estoy pretendiendo muchas veces nos hacen tomar decisiones equivocadas o apresuradas. Hay incluso quienes deciden usar la fe para su propia conveniencia. ¿En algún momento alguien ha pasado por su mente servirse de Cristo para concretar el sueño de su vida, por ejemplo? Estamos viendo que el Señor jamás cedió a los sueños de sus discípulos, antes al contrario. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de los discípulos, estas que vimos hace un momento, estaban motivadas por su carne. De tal manera que el Señor los echó por tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a cumplir un propósito, el propósito del Padre. Y en ningún momento accedió a las pretensiones personales de alguien o a usar su poder para cumplir los deseos o conceder ideales. Y lo que sí les puedo garantizar, mis hermanos, es que el Señor no ha cambiado. El Señor no va a moverse a nuestro favor a causa de nuestras pretensiones. El Señor lo que va a hacer siempre es establecer su voluntad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor sí distingue entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Jesús enseñó a sus discípulos el verdadero sentido de las riquezas, de la autoridad y del poder. Por eso jamás mostró algún interés por algo que representara que se establecería su reino en la tierra. Él no vino a establecer un reino en la tierra. Él vino a traer el reino celestial para que accediéramos a Él. En Juan 18:36, acompáñame ahí, por favor. Cuando estaba delante de Pilatos, Juan 18:36, dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo, ¿qué hizo? Establecer una clara diferencia entre los propósitos de la gente, los propósitos de los judíos, los propósitos de sus mismos discípulos y el propósito que Él vino a cumplir. En cierta ocasión le dice a sus discípulos en Mateo 20:25: ¿sabían ustedes que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Mas entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero era claro que los discípulos no entendían lo que Jesús decía y hacía. Esa realidad derrumbó sus sueños. Como ahora también el Señor puede derribar los sueños de quien tengan expectativas personales que no lo honren. El Señor va a quebrar cualquier tipo de expectativa, mi hermano. Primeramente, que no lo honre. Segundo, que te pueda perjudicar. Si el Señor nos concediera, literalmente, respondiera nuestras oraciones, ¿se podría usted imaginar dónde estaríamos cada uno de los que estamos ahora aquí presentes? Porque normalmente cuando nosotros pedimos mal, dice Santiago.
Así que, ¿en dónde están puestas sus expectativas, sus sueños y sus planes? Yo le ruego a Dios que muchos de los planes personales los derrumbe. ¿A algunos de ustedes les gusta soñar? Así de repente, como ponerse a pensar cómo serían las cosas si de repente se abrieran las ventanas de los cielos con abundancia económica. O cómo sería mi vida si la persona ideal volteara los ojos y pues llegara el príncipe azul o la princesa rosa, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor sabe que ese príncipe azul te va a hacer la vida difícil, cuando el Señor sabe que esa economía que estás buscando de una forma distinta a la que el Señor quiere proporcionarte, el Señor va a derrumbar nuestros sueños. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le tentó con las palabras: todos los reinos te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo son míos y los doy a quien quiero. Jesús le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A qué voy con esto? Siempre va a llegar el momento en que el enemigo se presente sutilmente, con aire encantador, mostrándonos lo que llena nuestro corazón y diciéndonos: todo esto te daré si te postras ante mí para adorarme. Y aunque usted no lo crea, muchos creyentes que no están afirmados en la fe, ignorando el consejo de Dios, le toman la oferta, trayéndoles graves consecuencias. Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todo nos es lícito. Mejor dicho, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No todo nos edifica. Sin embargo, cuando el reino de Dios verdaderamente se establece en el corazón del creyente, éste va a esperar confiado a que la voluntad de Dios, del Señor, se cumpla en su vida. Por eso, mientras llegaba el momento de entregar su vida en la cruz, el Señor en su caminar sanaba a los quebrantados de corazón, daba libertad a los cautivos, consolaba a los que lloraban, fortalecía a los que caminaban sobre esta tierra, y lo sigue haciendo ahora. En la medida que el Señor nos está llevando paso a paso, camino a la glorificación, sigue mostrando su misericordia. Por esa causa, quienes creemos, quienes hemos sido enseñados por Él, estamos convencidos que no es el tiempo de reinar aquí, como decían los discípulos, sino de servir y trabajar en el corazón de quienes aún no le conocen. Cuando el Señor les habla a los discípulos diciendo: mi reino no es de aquí, mi reino no es de aquí, les está diciendo: el reino lo he acercado y es para establecerlo en sus corazones. Ahora, si el Señor Jesús vivió como siervo entregando su vida por amor, quienes le seguimos, ¿qué habremos de hacer? Lo mismo. Vivir de la misma manera, cumpliendo con las actividades que Dios nos permita. ¿Por qué? Porque Dios nos permite desarrollar nuestras actividades, y estoy hablando de las actividades a título personal. Usted puede desarrollar sus capacidades de una manera honesta, de una manera recta, y al mismo tiempo cumplir con su comisión de extender el Evangelio hacia los demás. Necesitamos entender, mis hermanos, lo que quizás los discípulos durante muchos años no entendieron en un tiempo. ¿Por qué seguían ellos a Jesús? ¿Por qué lo seguimos nosotros? Si la respuesta es porque tenemos sueños o aspiraciones personales sin considerar su voluntad y su consejo, entonces sería muy bueno para quien tiene esos pensamientos que el Señor destruya esos sueños cuanto antes. Que el Señor te quite esos sueños, porque el camino del Señor, mis hermanos, es un camino donde la humildad, la entrega y la renuncia tienen que estar presentes. La sujeción a su voluntad.
pero también es un camino donde vamos a encontrar paz, consuelo, reposo y provisión. De tal manera que si el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, entonces tenemos que tener la convicción que nuestra casa no está en este mundo. Y que podemos tener sueños y aspiraciones siempre y cuando estén bajo la voluntad del Señor. Cuando somos sensibles a estas verdades y aprendemos a negarnos, entonces Dios va a quitar los sueños vanos, y va a poner realidades, nuevas expectativas que darán fruto a su tiempo. Ese día Pedro, sentado en medio de los alguaciles, mirando, esperando el fin, no sabía que no era el fin, sino el comienzo para él. Pedro estaba equivocándose, pensaba que era el fin, pero para él era un inicio. Y nosotros también tenemos que entender esto. A veces estamos pensando que las cosas están terminadas y solamente el Señor nos está preparando para cosas mayores, para cosas mejores. Pedro, días después, aproximadamente 50 días después, el mismo Pedro que estaba con los alguaciles en el patio del sacerdote, con el corazón afligido, temblando y negando al Señor, el día de Pentecostés está parado frente a una gran multitud, defendiendo la fe, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo rompió sus sueños, pero le puso otros y le dio un ministerio que cumplir. Ahora vemos a un Pedro durante toda su vida ministerial, sin usar una espada, pero tampoco sin evitar la cruz. Ahora sí estaba continuando la obra del Señor Jesucristo. Ahora había comenzado en él una obra. Ahora Pedro sí estaba poniendo su vida por Jesús. Y cuando miramos el trabajo de los discípulos, ya como apóstoles, yendo por todas partes, predicando el Evangelio, consolando, libertando, dando de gracia lo que recibieron de gracia, bueno, nosotros podemos ver cómo el Señor cambió los planes, cómo cambió sus sueños por otros mejores. Y para nosotros, ¿qué creen? Es lo mismo. El Señor siempre nos está... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Nos está rompiendo aquello que nos puede dañar, mis hermanos. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. De manera que el Señor no vino a establecer nada que no estuviera a favor de la predicación del Evangelio. No vino a establecer religiones, instituciones. No vino a dejar entrever un reino de cosas visibles, de cosas materiales. El Señor acercó un reino espiritual para llenar de esperanza los corazones abatidos a través de un mensaje de salvación. Él vino a salvar y a recuperar lo que estaba perdido. Y ese es el sentir que quiere poner en cada uno de nosotros. Los proyectos del Señor, los sueños del Señor. Así es como el Señor rompe nuestros sueños y nos pone cara a cara con la realidad que vivimos cada día, y también así es como espera Él que la iglesia cumpla con la misión que nos ha concedido. Es muy probable que este no sea un mensaje muy agradable, podría parecer desalentador, pero yo le puedo decir algo: bastará con que usted reconozca dónde tiene depositada su fe, y eso le va a permitir entender los planes de Dios, aceptar su voluntad, entender que queremos a Cristo, quizás no tanto lo de Él, sino a Él mismo. ¿Cuáles son los planes que usted ha dejado o mejor dicho, cuáles son los planes que todavía tiene usted en su corazón, que sigue orando, sigue esperando,
y no se ha dado cuenta que si el Señor no ha respondido es porque quizás no sea el tiempo o porque quizás no sea la oración correcta y que tiene planes mejores para cada uno. Yo le animo a que usted medite. Si está usted esperanzado en algo que parece que se está acabando, si está como Pedro mirando a lo lejos el fin y no se está dando cuenta que está en el principio de algo que Dios tiene preparado para usted. ¿Qué es lo que alienta su corazón, mi hermano? ¿Qué es lo que su corazón está, por lo que su corazón está siendo gobernado? Confiar en que el Señor puede cambiar todos nuestros planes para mejor, para bendecirnos, para sacarnos adelante, para no caer, para no tropezar, es lo mejor que podemos hacer. Entender que su voluntad, de sus pensamientos, están muy por encima de nuestros pensamientos. Así que, mis hermanos, ¿cuántos planes tienen en el corazón que muy probablemente el Señor quiera romper para poner planes nuevos? Meditemos esto y bueno, hagamos una oración para pedirle dirección a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque queremos entenderte, Señor, en cómo nosotros mismos a veces nos hacemos prisioneros de nuestros planes, de nuestros sueños, y no nos damos cuenta que al poner los ojos en las cosas que no son las tuyas, lo único que hacemos es alejarnos, Señor, o nos estamos distrayendo de lo que verdaderamente tú tienes para nosotros. Ponemos delante de ti todas nuestras aspiraciones, nuestros planes, nuestros sueños, y Señor, háblanos personalmente a cada uno y muéstranos tu voluntad para que podamos alcanzar a entender cómo tú tienes planes mejores, cómo tú tienes expectativas mejores, de qué manera podemos nosotros quitar nuestros propósitos para poner tus propósitos. Entender que en la renuncia está la ganancia, que cuando nosotros parece que perdemos es cuando estamos ganando. Así que, Señor, nos dejamos delante de ti para que trates con cada uno de nuestros pensamientos, para que trates con cada cosa que está en el corazón, que quizás nos distrae, que quizás nos saca de balance, porque no estamos en el mismo rango de tu voluntad. Estamos pretendiendo las cosas a nuestra manera, confiando en nuestros recursos, confiando en nuestros pensamientos. Señor, te rogamos que pongas tus pensamientos, que pongas tus propósitos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.